Semestre económico. ISSN, 120 a 6346 semestre económico @udem.edu.co. Universidad de Medellín, Sistema de Información Científica. Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto. Colombia. González González, Humberto. Economía y Empresa. Semestre Económico, volumen 8, número 15, enero-junio, 2005, pp. 117 a 135. Universidad de Medellín. Medellín, Colombia. Disponible en http://www.redalic.org/artículo.id=16501365900. 7. Disponible en http://www.redalic.org/artículo.id=16501365900. 7. 117. Economía y Empresa **. Humberto González González. Resumen. El acercamiento tradicional que la teoría económica le ha hecho a la empresa se ha dado desde la función de producción y sus derivados, las funciones de costes, para luego situarla en unas estructuras de mercado del tipo de la competencia perfecta o imperfecta, con el fin de conocer su comportamiento frente a los precios, independientemente de que sean tomadora de estos o fijadora de los mismos. La situación que se presenta en la docencia, cuando se tiene en los asientos del aula a estudiantes de administración de empresas, de economía industrial, de ingeniería financiera, de contaduría, es la de tratar de articular correctamente lo que dice la teoría económica con los problemas de corto y largo plazo de la empresa. El trabajar esta relación plantea serias dificultades, que no fueron ajenas a los economistas clásicos ni a los de hoy. En este artículo se pretende presentar lo dicho por los economistas que más se han interesado por este tema y, pergeñar algunas reflexiones y sugerencias para la enseñanza-aprendizaje de la teoría económica para los citados estudiantes, producto del trabajo en la Cátedra de Economía General en la Universidad de Medellín. En la historia económica, no siempre ha sido clara la distinción entre capitalista y empresario, por el énfasis que se ha puesto en la tríada capital, trabajo y tierra. Cuando Walras introduce el terrateniente, más que un elemento nuclear, es un artificio del razonamiento. A Schumpeter le interesa la innovación, esa bipolaridad de creación-destrucción creadora. Los neoinstitucionalistas encontraron un intersticio para ingresar a la firma, los costes de transacción. Parece ser que la empresa para el economista es una caja negra, de la cual solo se conoce lo que entra y lo que sale, pero no lo que sucede dentro de la misma. Palabras clave: empresa, marginalistas, mercado, neoclásicos, costes de transacción, competencia, neoinstitucionalismo, ventaja competitiva, cadena de valor. Asterisco fecha de recepción, septiembre 24 de 2004. Fecha de aprobación, octubre 8 de 2004. 118. Abstract. The traditional approach which the economical theories given to the companies being from within the function of production and its derivatives, the function of costs, in order to subsequently situate it in market structures with perfect or imperfect competition, to be able to recognize its behavior towards prices, regardless to whether they take the latter or they fix them. The situation teaching phases on the students in the classroom come from business administration, industrial economy, financial engineering, or accounting is to manage to correctly articulate what the economical theory says, with company problems on the short and long runs. Working this relation expound serious difficulties that were not unfamiliar to the classical economists nor to those of nowadays. This article aims at introducing what has been said by the economists who have mostly been interested in this issue, and at producing some reflections and suggestions for teaching the learning of the economical theory for the aforementioned students, an outcome of the work undertaken in the subject General Economy in the University of Medellín. In economical history, the distinction between a capitalist and an entrepreneur has not always been clear because of the emphasis set on the triad, capital, work, and land.
When Walras introduces the landlord, this latter is an artifact of reasoning rather than a nuclear element. Schumpeter is interested in innovation, this creating destruction bipolarity. The neo-institutionalists found an interstice to enter the firm, the costs of transaction. It seems as though the enterprise were a black safe for the economist, who knows what comes in and out of it, but not what happens inside it. Introducción. Dice el profesor Gilberto Vázquez, la economía es el agua en que navega la empresa. Una de las ventajas que aporta una práctica empresarial, tal como está concebida en él, no se entenderá como economía empresarial reglamento de la Facultad de Ciencias a lo que suelen traer los manuales que conministrativas, es que le permite al estudiante este título se encuentran en el universo acercarse al mundo empresarial y poder bibliográfico, pues lo que hacen estos textos preguntarse qué dice la teoría económica es trabajar aquellos conceptos económicos sobre la empresa. Acerca de este punto sé que más se relacionan con la actividad adelantará el presente artículo. Empresarial, tales como precio, competencia, oferta, demanda, elasticidad, producción. Esto implica revisar lo que en el pasado han coste, pero no se refieren estos libros a lo expresado los economistas y lo que dicen que sucede dentro de la empresa. O sea, en hoy, y sobre estos elementos intentar ver términos de RH COUS, se debe distinguir cómo puede un estudiante mejorar la entre mercado, transacciones instantáneas prensión de ese objeto denominado empresa y sin cara, y empresa, contratos de tracto y el contexto en el cual se inscribe. Como sucesivo que dan lugar a jerarquía y organización, que son dos formas de organización económica. Regresando al estudiante de práctica empresarial, lo que se quiere es informarle a este que la teoría económica no cesa en su intento de abrir esa caja negra llamada empresa y que los costes de transacción se presentan como una vía promisoria para acceder a este conocimiento. 1. Los clásicos. La mano invisible. Adam Smith. Adam Smith habla del propietario del capital que emplea un gran número de trabajadores, como alguien que busca obtener la mayor cantidad posible de producto. Se puede inferir entonces que no distinguía entre las funciones del empresario y las del capitalista. Consideraba, entonces, que las decisiones las toman los dueños del capital, y esto es así, pues lo que hacen los propietarios capitalistas es aportar dinero o bienes para ponerlos en funcionamiento en una determinada actividad económica. Esta es la decisión, y repartirse las ganancias obtenidas en la empresa. Por ello, el capitalista inicia con una masa de dinero la actividad productiva y espera terminar con una masa de dinero mayor al vender la mercancía. En este contexto, y para la época de Smith, previa a la revolución industrial de la fábrica con máquinas, no tiene mucho sentido encontrar el administrador que hoy conocemos. Posiblemente se parezca más al empresario informal actual de una pequeña empresa. Si uno ingresa a una empresa maquiladora de confecciones en nuestra ciudad y mira, tal como lo hizo Smith en la fábrica de alfileres, puede llegar a similares conclusiones. Y estas tendrían que ver con 119. La división del trabajo, el rendimiento y el mercado. Asuntos estos que no son ajenos a los administradores actuales, pero que se dan hoy en un contexto diferente. Desde el punto de vista de la administración, ¿cuál puede ser la diferencia entre el patrón smithiano y el gerente del siglo XXI? Ambos producen bienes, contratan trabajadores, se abastecen de materias primas y venden en mercados. Entonces, la diferencia es de carácter cualitativo y se refiere al diferencial de conocimientos que ambos empresarios deben tener. Si se pudiera transponerlos en el tiempo, conservando cada uno los correspondientes conocimientos, muy posiblemente sería más exitoso el empresario actual. Por lo tanto, los cambios no se dan en los conceptos asociados con la economía sino en los asociados a la cultura, a la tecnología y a los cambios en la organización de las sociedades. Es aquí en donde el quehacer del economista debe centrar su mirada. Regresando a Smith, su empresario es simplemente un capitalista activo que utiliza su capital para comprar recursos productivos, obtener una determinada cantidad de producto y llevar este a un mercado, donde lo vende a un precio superior a los costos de producción. Esto es lo central en este modelo económico, que está envuelto en el propio interés. Recordemos al carnicero, al panadero y al cervecero de Smith. Entonces,
¿qué es esto de la empresa en sí, en Smith? Considero que es una de las formas en que el poder se materializa. Veamos. La producción de bienes para la satisfacción de las necesidades, a lo largo de la historia, se ha apoyado en el poder que emanando de la respectiva organización social, logra atender los requerimientos materiales de la vida. Por ello la sociedad, en cada época, posibilita que los dueños del trabajo esclavo, o de la tierra, o de las materias primas y máquinas, realicen la producción de los bienes materiales, así como otros atienden las guerras. 120. O la administración del Estado, o la vida espiritual. Las diferentes esferas de poder le dan cohesión a los grupos humanos y los cambios serían recomposiciones del poder. En consecuencia, la empresa en este contexto sería una partícula del poder, que debe ser avalado y aceptado por la sociedad. Hoy este poder se ha movido de lo tangible a lo intangible, de la fábrica a la bolsa de valores. Se podría decir que administrar es saber utilizar poder para alcanzar unos objetivos. Y esto permite enlazar la fábrica de alfileres de Smith con una multinacional de hoy. Desde el punto de vista del concepto que hoy manejamos de empresa, se puede decir que la de Smith es una fábrica y que solo a partir de 1870 se habla de empresa y de empresario, como alguien que está desligado de la propiedad del capital. Aunque hay otros economistas clásicos que abordaron la temática de la empresa, unos más que otros, no se consideran representativos para los efectos de este artículo. 2 marginalistas y neoclásicos. Dentro de estos interesan 2, Walras y Marsal. 2.1. Walras. Este autor está en el núcleo de todas las teorías del empresario. Parte Walras de la competencia perfecta y del equilibrio. Se debe recordar que esta tendencia hacia el equilibrio contiene, como uno de sus elementos, la progresiva reducción de ganancias extras, rentas de un poder sobre el mercado, hasta llegar a un precio estacionario que iguala cantidades demandadas con cantidades ofrecidas. Walras, en sus Elementos de Economía Política, que escribe entre 1874 y 1877, introduce el empresario como un cuarto factor de producción. En su lección 18 dice, llamamos terrateniente a cualquier poseedor de tierras, trabajador al poseedor de facultades personales, capitalista al poseedor de bienes de capital. Y ahora llamamos empresario a una cuarta figura, totalmente distinta de las anteriores, cuyo papel consiste en tomar en arriendo la tierra del terrateniente, las facultades personales del trabajador y los bienes de capital del capitalista, para combinar los 3 servicios productivos en la agricultura, la industria y el comercio. Más adelante agrega, desde el punto de vista científico, debemos, por lo tanto, diferenciar estas funciones y evitar tanto el error de los economistas ingleses que identifican el empresario con el capitalista como el de cierto número de economistas franceses que hacen del empresario un trabajador especializado en la dirección de la empresa. Pero Walras no presenta una verdadera teoría del empresario, en la cual las ganancias o pérdidas se originen en una buena o mala gestión, o sean producto del azar u otras causas. Queda así el empresario como un artificio que le sirve solo para su propósito teórico, presentar el mercado de factores y el mercado de bienes y servicios en interacción recíproca en la búsqueda ideal de un equilibrio general. De todas maneras, con Walras aparece el cuarto factor que no estaba en Smith. Si aquel introduce el empresario como un apoyo para su teoría del equilibrio, para la época de sus escritos la actividad económica ya se había desarrollado de tal manera, que la figura del empresario aparece nítida en el escenario, lo que no sucedía en los tiempos de Smith. 2.2. Marsal. Otro autor relevante es Alfred Marsal. Se le recuerda, entre otras cosas, por las 2 patas de las tijeras, demanda y oferta y el equilibrio parcial como el tornillo que une las 2 hojas de las tijeras. Marsal le da realce al organizador de los negocios, sea este empresario o factor. Destaca algo interesante, no es el capital el que contrata el factor trabajo, sino la capacidad para los negocios que dispone de capital, para no confundir al administrador con el capitalista. Respecto de la habilidad empresarial dice que esta no se aprende, sino que depende de cualidades naturales, sentido común adicionado con unos conocimientos generales, más que de un conocimiento especializado. Cuando se observa hoy la complejidad de los negocios y las visiones y objetivos de estos,
Parece que es menos importante poseer conocimientos técnicos y adquieren mayor importancia el buen juicio, el discernimiento, la rapidez, la inteligencia, la previsión y perseverancia de fines, como señala Galbraith en el nuevo estado industrial. Con Marsal es conveniente hacer un acercamiento a sus principios de economía 1890, en especial al libro 4, capítulo 12, porque hoy se está reviviendo el interés por el tema de la organización industrial. En el referido capítulo presenta sus ideas acerca de la dirección de los negocios, hoy, administración de empresas, y estas son, en apretada síntesis. Uno se aproxima al tema preguntando por lo siguiente, página 244. Variedad de funciones que los hombres de negocios desempeñan. El modo en que éstas se distribuyen entre los directores de un gran negocio, y también entre las diferentes clases de negocios que cooperan en ramas aliadas de la producción y del comercio. Incidentalmente, porque, aún. 121. Que en la manufactura todo negocio individual, mientras esté bien dirigido, tiende a hacerse más fuerte a medida que va creciendo y, aunque prima facie pudiéramos, por tanto, suponer que las grandes empresas desplazarían a sus rivales más pequeñas de muchas ramas de la industria, las cosas no ocurren así en la realidad. 2. El concepto que tiene de negocio, mantiene hoy su vigencia, toda provisión de las necesidades de los demás que se lleve a cabo en espera de una compensación directa o indirecta de aquellas personas que se benefician con ella. 3. En la mayor parte de los negocios del mundo moderno, el de 1890, la tarea de dirigir la producción, subraya nuestra, de modo que un esfuerzo dado pueda ser más eficaz para la satisfacción de las necesidades humanas tiene que ser encomendada a un cuerpo especializado de patronos o, para utilizar un término más general, de hombres de negocios, hoy, administradores, que se hacen cargo de asumir o correr sus riesgos, reúnen el capital y la mano de obra necesarios para el trabajo, llevan a cabo o ingenian su plan general y vigilan sus menores detalles. Agrega Marsal, que también pueden ser considerados los hombres de negocios como si tuvieran un grado industrial elevado, y desde otro punto de vista, como intermediarios entre el trabajador manual y el consumidor. Hoy, estos dos últimos puntos de vista carecen de interés. En cambio, el primer significado se ajusta bien a lo que se espera de un gestor de negocios. Marsal, a continuación, distingue entre el hombre de negocios que especula en la bolsa. 122. De valores o de productos y el comerciante al por mayor, los cuales caracteriza porque asumen grandes riesgos y ejercen una gran influencia sobre el bienestar, tanto de los productores como de los consumidores de los artículos en que tratan, pero sin ser en grado considerable patronos directos del trabajo y, por lo tanto tienen, a lo sumo, una oficina con algunos empleados. Aquí aparecen, con bastante nitidez, dos tipologías de hombres de negocios. El típico administrador, hacia cuya formación apuntan las escuelas de administración en sus pregrados y, muy centrado en el factor trabajo. B. El hombre de negocios, el comerciante y el especulador, que surge silvestre en las sociedades que se centran en el capital financiero. El ejemplo que trae Marsal de la construcción de viviendas es muy diciente del tránsito de lo que se puede denominar la informalidad empresarial hasta la fase de construcción en gran escala, donde el capital financiero puede obtener altas tasas de ganancia, y en donde el capital económico es el que contrata el resto de factores. Este ejemplo es interesante para indicar lo siguiente: hoy, a raíz del desempleo del personal calificado y no calificado, se presenta como opción la creación de pyme. Pero como en el caso de Marsal, si estas pequeñas empresas corresponden al particular que construye su propia casa sin ayuda de un maestro constructor, se llega a una empresaritis, que a la larga genera varias quiebras y desánimo. La falta de capacitación de estos espontáneos empresarios es un problema fundamental. Y aquí es donde se abre el espacio para que la universidad supla esta carencia. Hoy, la formación empírica no es suficiente, pues el mercado y su entorno se han vuelto muy complejos e inciertos. Otro problema es el escaso acceso a la información de todo tipo. Se puede decir que en la actualidad es mejor tener un mercado que una fábrica. Así como hoy se acude al sillón del psicólogo, también el pequeño empresario y el grande deben sentarse en la silla universitaria. En una lectura fina se podría decir que si en la teoría de Smith no había empresario,
en Walras se afirma su existencia pero sin la correspondiente teoría, y, en Marsal aparece como el típico administrador tan común en nuestros días. Continuando con Marsal, su empresario es un capitalista que obtiene los rendimientos de un capital invertido y también de sus cualidades naturales, olfato para los negocios, cualidades estas que le generan unas cuasirentas. Hay algo que introduce Marsal y que no consideró Walras, las ganancias normales tal como aparecen en la contabilidad, que hacen parte de los costos de la empresa que corresponden a la supervisión del negocio, y, las ganancias extraordinarias de un empresario excepcional, innovador, que no ha recorrido los caminos trillados y que, por lo tanto, no hacen parte de ese precio de oferta que configura las ganancias normales. 2.3. Frank H. Knight. Para este autor, en su obra Riesgo, Incertidumbre y Beneficio, la existencia de la incertidumbre es lo que diferencia la competencia perfecta del modelo neoclásico, frente a la competencia tal como la observamos en el mundo real. La incertidumbre sería entonces aquella que no es susceptible de medición, ni de eliminación y que, por lo tanto, al ser un total desconocimiento de lo que ocurrirá en el futuro, impide la actuación teóricamente perfecta de las fuerzas de la competencia perfecta. En otras palabras, no existe transparencia en el mercado, a pesar de que éste, según el modelo neoclásico, tienda al equilibrio. Si existe incertidumbre, entonces existe desequilibrio. Y el desequilibrio es lo normal en la vida real de los negocios. Dice este autor, en su texto, capítulo 8, el típico riesgo empresarial no asegurable, ya que no es mensurable ni clasificable, está relacionado con la valoración que el empresario realiza de las circunstancias en los procesos de toma de decisiones. Los factores decisivos están tan relacionados con el carácter de quien decide, que las circunstancias no son reducibles a una descripción objetiva ni susceptibles de control externo. Por lo tanto, la toma de decisiones se hace de acuerdo con una opinión, que no es ni completa ignorancia ni perfecta información. Esta incertidumbre, que surge como diferencia entre el mercado teórico, sin beneficio, pues el valor de los bienes económicos se igualen a su coste, y el mercado real, con beneficio positivo o negativo, es la que da lugar al residuo, lo que queda después de pagar todos los costes, cuya búsqueda es el motivo fundamental del empresario que lo lleva a enfrentar la incertidumbre que implica colocar su capital en una actividad económica. Como en la incertidumbre está implícita la ausencia de información perfecta, por no estar disponible o porque su costo excede su beneficio, estamos entrando en lo que hoy se conoce como fallos de mercado, y en este sentido podemos decir que un antecedente de lo que ahora se denomina economía neoinstitucionalista, economía de los costes de transacción, lo encontramos en Knight. Al igual que Schumpeter, Knight es un pionero en el acercamiento a aquellos temas de la organización interna de la empresa que no están tecnológicamente determinadas y 123. Que, por lo tanto, no encajan en la órbita de la teoría neoclásica. El problema que hay que resolver es, de qué depende que se organice la producción vía mercado o de forma concentrada. Y si es de forma concentrada, ¿qué formas adoptaría? Los costes de transacción están permitiendo entender aquello que no encaja en la función de producción neoclásica. Interesa lo que sucede dentro de la empresa, no determinado por la tecnología, pues las relaciones dentro de las empresas no son de la esfera de la teoría del mercado. Dada esta distancia, entre mercado y organización interna de la empresa, sería entonces la conjunción de ambos enfoques lo que permitiría mejorar la enseñanza de la teoría económica en los programas académicos. 2.4. J. A. Schumpeter. 1883-1950. Con este economista, el empresario innovador entra a formar parte de la teoría económica. Apoyándose en Walras, relaciona la actividad del empresario y su ganancia con el desequilibrio en la economía. El empresario no padece el desequilibrio, lo crea. Si las fuerzas naturales y libres del mercado conducen a ese sinnúmero de agentes al equilibrio en sus intercambios, él debe entrar a romper esa marcha hacia la ciudadela del equilibrio. Desorden frente a orden. A estos empresarios del desequilibrio los motiva cierto imperialismo, poder sobre el precio de mercado. Ha hecho carrera el término empresario schumpeteriano, como aquel agente, diferente del capitalista pero interesado en la innovación, que provoca cambios e innovaciones en la actividad productiva y comercial.
En su teoría del desenvolvimiento económico, este autor define la empresa como la realización de nuevas combinaciones, iniciativas, y a los empresarios como los individuos encargados de dirigir dichas realizaciones, que pueden ser personas independientes o empleados de una compañía, siempre y cuando lleven a cabo nuevas combinaciones. Un gerente, en términos schumpeterianos, no es empresario cuando se limita a explotar negocios establecidos. Muy débilmente se observa en el empresario de Schumpeter un acercamiento a la concepción que se tiene hoy en día del empresario, como una persona que está innovando constantemente a partir del conocimiento y del capital humano. Por otra parte, para Schumpeter el empresario como tal no soporta riesgos, estos los asume el propietario del capital. Finalmente, considera que la función empresarial deberá disminuir progresivamente, debido a un mayor conocimiento del mundo natural y social, un mayor control sobre los hechos y una mayor perfección con que puedan calcularse las cosas. Pero, observando el mundo de hoy, lo que se requiere es una función empresarial fortalecida, porque esa misma innovación destruye rutinas y los conocimientos establecidos. Este economista, en su estudio sobre el desenvolvimiento económico, plantea el siguiente problema: ¿cómo tienen lugar tales modificaciones, las de la vida económica, y qué fenómenos económicos originan? Página 73. Dice Schumpeter, que el abordaje de esta pregunta, desde el punto de vista de una corriente circular de bienes y de servicios, de carácter opuesto y de valor igual, similar a la circulación de la sangre en un organismo animal, nos conduce a la posición de un estado ideal de equilibrio en el sistema económico, nunca alcanzado, a pesar de la lucha constante por obtenerla, naturalmente en forma inconsciente, se modifica a causa de la alteración de los datos. Y la teoría carece de armas frente a esta última. Página 73, entendiendo este autor, por alteración de los datos, cuando la propia vida económica altera por sí misma sus propios datos por convulsiones. Página 73. La teoría comprende lo que sucede en el tiempo cuando el proceso se da por pasos infinitamente pequeños, no cuando se presentan alteraciones discontinuas en la manera tradicional de realizar las cosas. Tampoco puede explicar el porqué de tales revoluciones productivas, ni de los fenómenos que la acompañan. Solo puede investigar la nueva posición de equilibrio posteriormente a la realización de las alteraciones. Página 73. Como el concepto de equilibrio es central para entender luego el concepto de desequilibrio schumpeteriano, vale la pena hacer una pequeña digresión respecto del concepto de equilibrio. Siguiendo a Sergio Ricosa, se dice que las variables económicas que aparecen en un modelo teórico están en equilibrio cuando sus valores satisfacen los vínculos y las condiciones del modelo. Como tales vínculos y condiciones generalmente pueden traducirse en un sistema de ecuaciones, los valores de equilibrio de las variables son los que satisfacen las ecuaciones, son pues las soluciones del sistema de ecuaciones. Pero hay que precisar que entre las ecuaciones deben estar las de comportamiento, con las cuales se describen las psicologías de los operadores económicos, sus intenciones, sus preferencias. Por ejemplo, la condición de que, en el mercado de un bien, la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofrecida, da lugar a una ecuación en que la variable es el precio del bien. En efecto, tanto la demanda como la oferta son funciones del precio. El valor de equilibrio del precio es entonces ese valor en correspondencia con el cual, justamente, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida y, se supone que los deseos del comprador están de acuerdo con los deseos del vendedor. Ya nadie tiene interés en cambiar el precio, por lo menos mientras no cambien también los datos del problema. El equilibrio, pues, corresponde también a la configuración final de la serie de efectos causados por ciertos datos económicos iniciales. Un modelo parcial, como es obvio, se ocupa solamente de una parte del sistema económico, a diferencia de un modelo general. El equilibrio parcial, válido para la parte de la economía que el modelo considera, puede contrastar con el resto de la economía, o mejor, puede depender de parámetros y de variables exógenas cuyos valores son determinados fuera del modelo parcial, justamente en el resto de la economía. Pero también un modelo general puede tener variables exógenas determinadas fuera del sistema económico, variables de naturaleza extraeconómica, demográfica, psicológica, técnica, etc. El equilibrio suministra pues los valores de las variables endógenas,
las que son explicadas por el modelo, en función de los parámetros y de las variables exógenas. Y si el equilibrio es general, se considera que las variables endógenas